Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, y los pastores Norberto y Araceli Alvarenga le invitan a uno de nuestros servicios: miércoles 7:30 de la noche, oración; viernes 7:30 de la noche, adoración y palabra de Dios; sábados 7:30 de la noche, culto general; domingos 10 de la mañana, escuela dominical; y 5 de la tarde, culto evangelístico. Venga con toda su familia a Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, 7130 Cook Road, Houston, Texas, 77072. Para más información llame al 832-640-5251, 832-640-5251. Los esperamos. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, ubicada en el 7130 Cook Road, presenta su programa Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo. Si hay una unción aquí cayendo. Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo. Un programa con la visión de predicar el Evangelio y restaurar las vidas con el amor de Jesucristo. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 832-640-5251. Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo, llevando un mensaje sin fronteras. Y ahora, la palabra de Dios con el pastor Norberto Alvarenga. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24. ¿Lo tenemos? Mateo 16, versículo 21 al 24. Voy a traer esta palabra que el Espíritu Santo ha ministrado en mi corazón para esta noche. Voy a ser un poco breve, amado hermano. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios se lee honrando a los tres grandes del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Y una iglesia que pelea la fe, batalla de la fe, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te aconseja. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Repita conmigo el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre eterno, te damos gracias por tu bendita presencia, porque es tan real y tan verdadera. Te podemos sentir, amado Dios de la vida. Es esa presencia la que nos ayuda a seguir cada día. Esa presencia tuya, Padre, la que nos impulsa a seguir en este caminar. Has hecho lo que has querido hasta esta hora, pero ha venido el momento de oír palabra tuya y no palabra de hombre. Te pido en esta hora, amado Dios de la vida, que hables a cada uno de los corazones
corazones necesitados de oírte a ti y no oír al hombre. Padre eterno, tal vez cada uno ha pasado por una situación difícil en esta semana, pero es tu palabra la que trae vida, es tu palabra la que aviva. Amado mío, como siempre he reconocido que yo no soy nada. Dijo Abraham: solo polvo y ceniza soy delante de ti. Padre, te pido en esta hora que permitas a tu siervo predicar tu bendita palabra con denuedo. Mientras tú extiendas tu bendita mano, haya sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Espíritu Santo, avergüenza a Satanás. Espíritu Santo, exaltemos el nombre de Dios en alto y habla a través de mis labios. Te doy gracias, Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano. Jesús cargó la cruz y en esa cruz llevaba cada uno de los pecados de la humanidad. ¿Qué tan difícil para cada uno de nosotros es cargar alguna cosa, amado hermano? Si lo cargamos por más, yo diría, de una milla, nos sentiríamos agotados y muy cansados. ¿Cómo ha de haber sido nuestro Señor Jesucristo después de haber sido golpeado, después de haber sido herido, cargar aquella cruz hasta llegar al monte Gólgota? Verdaderamente fue difícil, verdaderamente fue duro para él. Y el Espíritu Santo ministraba una palabra en mi corazón. Cuando Jesús cargaba la cruz, ninguno de sus discípulos le quiso ayudar a Jesús. A la verdad, era una situación dura, caótica, la que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando en el momento. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cargar la cruz solamente es de valientes. Cargar la cruz solamente es de personas que verdaderamente se van a esforzar hasta llevar la cruz hasta que Cristo venga. Jesús le declara a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. En pocas palabras, Jesús le decía a los discípulos que llegaría el momento en el cual él iba a sufrir, en el cual él iba a ser golpeado, en el cual él iba a ser azotado, en el cual él iba a ser herido, cargar la cruz y llegar hasta el monte Gólgota y morir en ese lugar. Jesús vino como cordero y murió como cordero. Juan el Bautista se expresó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías se expresó diciendo: como cordero fue llevado al matadero. Pablo se expresó diciendo en unas cartas a los Gálatas: Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Es cierto que Jesús vino como cordero, padeció como cordero, murió como cordero, pero él resucitó como león. Por eso él dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él se expresó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Juan lo ve y uno de los ancianos le dice: no llores más, Juan. He ahí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. Nuestro amado Señor vino como cordero, pero hoy en día está como león. Alguien debe que entender que hoy en día Jesús no fue el mismo que él era cuando vino hace 2000 años.
Hoy en día Él está como león. ¿Y sabes qué? El león defiende su territorio. Es por eso que Él no te deja. Es por eso que Él no te abandona. Es por eso que en los momentos difíciles, ahí Él está contigo, defendiéndote como león. Cuando Satanás ha venido y te ha atacado, es cierto que Satanás es un león, pero solamente es una imitación, porque el león de la tribu de Judá es el Señor de nuestras vidas. Primero Jesús anunció su muerte. La Biblia nos dice en el versículo 24 que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay algo que me impacta tanto de nuestro Señor Jesucristo, y es que Él nos manda a hacer algo porque Él también lo hizo. Lo vuelvo a decir: nuestro Señor Jesucristo nos manda a hacer algo porque Él ya lo hizo primero. Por eso es que Él nos demanda a vencer la tentación, porque Él venció la tentación. Él nos demanda a vencer el pecado, porque Él venció el pecado. Él nos demanda a vivir una vida agradable a Dios, porque Él vivió una vida agradable a su Padre. Él nos demanda a cargar la cruz, porque Él también cargó la cruz. Todo lo que Él nos manda a hacer es porque Él también lo hizo. Por eso todo es posible en Dios. No hay ninguna cosa imposible para nuestro Dios. Por eso la Biblia nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Él cargó la cruz. Es necesario que cada uno de nosotros carguemos también esa cruz. Y me imagino aquel momento en el cual Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tal vez los discípulos, en el momento en el cual Jesús les había dicho estas palabras, Pedro saltó de repente diciendo: Jesús, yo voy a cargar la cruz. Me negaré a mí mismo y te seguiré. Me imagino que Pedro fue el primero que dijo esas palabras, porque Pedro era el arrebatado. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Me negaré a mi vida, me negaré a mis emociones, me negaré a mis pensamientos, me negaré a mi propia voluntad. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos cuando les decía negarse a ellos mismos. Cuando uno se niega a sí mismo, uno no depende de nuestras propias emociones, no depende de nuestra propia voluntad, depende de todo lo que Dios nos diga que nosotros hagamos. Eso es negarse a nosotros mismos. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo con hechos. Pedro tal vez lo había dicho con sus propias palabras: tomaré la cruz, me negaré a mí mismo y te seguiré, Jesús. Pero iba a llegar el momento en el cual Pedro iba a ser probado, en el cual cada uno de los discípulos iban a ser probados si verdaderamente lo que estaban diciendo lo iban a cumplir. La Biblia dice, amado hermano, que cuando Jesús iba camino al monte Gólgota, aquellos que le habían dicho a Jesús: voy a estar contigo, no estaban. Aquellos que le habían dicho a Jesús: cargaremos la cruz, no estaban. Jesús iba herido, Jesús iba dolido, caminando hacia el monte Gólgota. Y todos aquellos, los discípulos que le habían dicho: voy a estar contigo, Jesús, no estaban en el momento. En pocas palabras, habían sido probados si verdaderamente estos hombres
iban a cargar la cruz. Y iba Jesús caminando hacia el monte Gólgota. Pedro le dijo: Señor, no te negaré. Le había dicho Jesús: yo no te negaré. Pero en un mero momento lo había dejado. Muchos de nosotros podemos decir: hoy cargo la cruz. Pero cuando verdaderamente viene la prueba, ahí uno se olvida que está cargando la cruz de Jesús. Y la Biblia nos dice, amado hermano, que Pedro negó a Jesús 3 veces. Le dijeron: tú eres uno de ellos, tú hablas como él. Él respondió: no, yo no lo conozco. En el mero momento en el cual Jesús necesitaba que alguien lo ayudara a cargar la cruz, tal vez muchos nos hemos de preguntar y nos hemos de decir: pero Jesús es el mismo Dios. Él tiene el poder, tiene el poder para llevar la cruz. Pero recordemos que estaba en un cuerpo de ser humano, un cuerpo que se cansaba, un cuerpo que se dolía, un cuerpo que se agitaba. Después de que Jesús había sido golpeado, después de que Jesús había sido herido, Él cargó la cruz. Qué duro había sido para Él. La Biblia no lo registra, pero pongámonos a pensar. Fue difícil, fue duro. Ahí iba el Hijo de Dios en un cuerpo de ser humano. Si usted se cansa, también Jesús se cansó. También Jesús se agotó. También Jesús no podía continuar. Tal vez la Biblia no nos dice, pero tal vez se cayó una vez. ¿Por qué? Porque no podía, porque estaba cansado. Pero nuevamente se levantó por amor de cada uno de nosotros, porque en esa cruz llevaba cada pecado de cada uno. Él sabía que era necesario llegar con esa cruz y ser crucificado en el monte Gólgota para que cada uno de nosotros fuéramos salvos. Si nos cansamos cuando vamos en un camino recto, ¿cuánto ha de ser más un camino para arriba? Caminando. Tal vez nuevamente se cayó, no lo sé. Ya no podía el Salvador del mundo. Ya no podía el Dios de la vida. Estaba esperando que alguien lo ayudara. Estaba esperando que alguien le diera la mano. Estaba esperando que las palabras de aquel discípulo llamado Pedro, que le había dicho: Jesús, yo no te negaré. Estaba esperando que aquel hombre corriera y le ayudara a cargar la cruz. Pero no estaba aquel hombre, no estaba Mateo, no estaba Lucas, no estaba nadie ayudando a Jesús. Si a uno le duele cuando alguien no le da la mano, ¿cuánto no ha de haber sido nuestro Señor Jesucristo en aquel momento duro y difícil? Una situación dura para Él, una situación fuerte. No podía continuar. Tal vez nuevamente se cayó, mirando que alguien lo ayudara, mirando que alguien le tirara la mano, pero no había nadie. Pero las Escrituras nos relatan y nos están diciendo en Mateo capítulo 27 versículo 32 que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a cargar la cruz. Simón significa obediente, pero no era Simón Pedro. Este era otro Simón. Este Simón nunca estuvo con Jesús cerca. Este Simón nunca le dijo a Jesús: te voy a ayudar.
Este Simón nunca tal vez oró con Jesús, pero había aparecido en el momento más duro y más difícil que Jesús estaba pasando. Y aunque lo obligaron, él cargó la cruz. Él no dijo: no, yo no la voy a cargar. Así como estaban todos sus discípulos que habían corrido, que habían huido, ahí estaba aquel hombre. Cargó la cruz para ayudar a Jesús. Y hoy, en esta temporada, en esta generación, Jesús está buscando a alguien que le ayude a cargar la cruz. Pero ¿qué es cargar la cruz? Sentir el dolor del que está perdido, sentir el dolor que el que no conoce a Dios. Ahí Jesús cargaba el peso del pecado del alcohólico. Ahí Jesús cargaba el peso del pecado de la prostituta. Ahí Jesús cargaba el peso del pecado del drogadicto. Pero hoy en día muchos dicen: cargo la cruz, pero verdaderamente no la cargan, porque no sienten el dolor hacia el prójimo. Nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos por nuestro bienestar. Es bueno, pero también Dios nos mandó a preocuparnos por nuestro prójimo, por el que está abatido, por el que no tiene rumbo, por el que camina directo hacia el fracaso, por aquella mujer prostituta que necesita que alguien le lleve una palabra de vida, que le haga entender que todavía hay un camino de salida para ella. Alguien que verdaderamente cargue la cruz y le ayude a Jesús. Este hombre se llamaba Simón, que significa obediente. ¿Habrá algún obediente que entienda esta palabra? Que es necesario ayudarle a Jesús, que es necesario. Solo imagínate esa escena, solo imagínate ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo cargaba aquella cruz. Pregúntate a ti mismo: si hubiera sido tú, ¿le ayudarías a Él? Pregúntate a ti mismo: si vieras a nuestro Señor Jesucristo sangrado, dolido, herido, con la corona de espinas en su cabeza, ¿correrías y le dijeras: Jesús, yo te ayudo? Si los 12 no estaban con él, yo creo que tampoco nosotros. Yo creo que tampoco ninguno de nosotros hubiera corrido a Jesús y cargar aquella cruz. Los más cercanos de él no estaban con él. Los que decían que lo amaban no estaban con él. Porque llega el momento, amado hermano, en que nosotros somos probados si verdaderamente estamos cargando la cruz. Llega el momento en el cual Satanás, amado hermano, viene y nos zarandea. La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo rogaré al Padre para que tu fe no falte. ¿Sabes cuál fue el momento en el cual Pedro fue zarandeado? En el cual él iba a negar a Jesús. Lamentaciones 3, capítulo 3, versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Cuál yugo? Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga.
ese yugo es la cruz. Ese yugo representa la cruz. El punto es, y la pregunta de hoy en esta noche: ¿cuántos estarían dispuestos a cargar aquella cruz? A negarse de nosotros mismos y a seguir a Jesús en donde Él quiera que nosotros vayamos, en donde Él quiera que nosotros caminemos. La necesidad es tan grande en el mundo. La humanidad se está perdiendo. La humanidad está muriendo en sus delitos y sus pecados. Pero yo sé que en esta iglesia cristiana, Jehová es mi pastor, hay un obediente que se levanta hoy en día y dice: yo voy a cargar la cruz, yo voy a ayudar a Jesús. Cargar la cruz nos lleva a ser crucificados junto con Cristo. Por eso es que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Todo aquel que carga la cruz va a ser crucificado junto con Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 nos dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas, perdón. Y el Espíritu Santo me ministraba una palabra. Una cosa es aceptar a Cristo, pero otra cosa es negarse a sí mismo y cargar la cruz. Iglesia Cristiana, Jehová es mi pastor, ubicada en la ciudad de Houston, Texas, presentó su programa Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Esperamos que haya sido de bendición a su vida espiritual. Si desea, puede escribirnos a la siguiente dirección: Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, 7130 Cook Road, Houston, Texas, 77072, Estados Unidos. Para oración llámenos al 832-640-5251, 832-640-5251. Restaurando vidas con el amor de Jesucristo, llevando un mensaje sin fronteras. Que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Hasta la próxima.